Uno de los temas del día, o el tema del día, tiene que ver con el sindicalismo, también con la conflictividad social, con varios reclamos que están llevando adelante los sindicatos, con una postura bastante firme del gobierno al respecto, en particular con el gremio de los banqueros, que se viene un paro. Y por eso estamos en comunicación con Sergio Palazzo, quien es secretario general de la Asociación Bancaria. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Sergio, primero hay algunas cuestiones que tienen que ver con el sindicalismo en general. Ayer hubo una serie de declaraciones cruzadas entre Daer y Acuña. Acuña fue muy fuerte con Daer. Se viene la marcha del 22 de febrero de camioneros, a la cual ustedes también van a adherir. ¿Por qué te parece que se están produciendo estas tensiones al interior también del sindicalismo y algunas divisiones que parecen bastante fuertes? Bueno, en primer lugar hay que decir que el eje central del problema pasa por un gobierno que ha decidido ponerle un cepo a las paritarias y que cada vez que existe una voz altisonante que no concuerda con sus designios o sus propuestas o lo que quiere hacer, automáticamente sos tildado de que no querés la gobernabilidad, que querés que le vaya mal al gobierno y a su vez sos pasible de sanciones porque es un gobierno vengativo. Esto ha puesto en superficie, obviamente en la CGT, una división que ya se notaba con anterioridad, y es que hay sectores que quieren dar la pelea y no permitir que este gobierno siga avanzando sobre derechos de los trabajadores, y otro sector que prefiere mantener el diálogo aún siendo infructuoso y haya fracasado este diálogo, porque este gobierno ha avanzado y mucho sobre los trabajadores. Me parece que en resumidas cuentas sería eso, ¿no? Sergio, hay una cuestión también que se viene discutiendo y es central. De hecho, ustedes van a ir en principio a un paro el 9, el 19 y el 20, donde por supuesto no van a funcionar los bancos y los cajeros por este desacuerdo que tienen con la cuestión salarial, ¿no? Así es. El sector empresario desde el mes de diciembre que ha repetido durante 6 reuniones la misma propuesta, que ofrecen un 9%, se agregaron en la última reunión que estarían dispuestos a ver la posibilidad de ajustarlo por inflación cuando la inflación superara el 9%, hacerlo todos los meses, lo cual implica, nosotros quiero interiorizarte, sí. Nuestros acuerdos salariales siempre han sido en un solo pago, es decir, desde el 1 de enero hasta diciembre el mismo porcentaje. Si nosotros permitiéramos ese esquema que nos plantean, un trabajador bancario perdería entre 25 y 30 mil pesos al año por esta forma que pretenden ellos de liquidar el aumento. Creo que la propuesta que arriman para el nivel sideral de ganancias que han tenido desde hace años y particularmente el año pasado es una propuesta provocativa. Nosotros hemos hecho 3 distintas propuestas en ese plano, más 8 proyectos que hemos presentado para tratar el tema en paritaria, y ellos lo único que contestan 9%. Bueno, ante esa decisión de no negociar por parte de ellos que se tomó la medida de fuerza. Esta medida de fuerza, que ya fue anunciada la semana pasada, 9, 19 y 20 de febrero, ha producido algún tipo de cambio en la relación con la patronal. ¿Han tenido diálogo con ellos? ¿Están teniendo diálogo? ¿Cómo viene ese tema? Mira, nosotros históricamente y particularmente con la Cámara de Bancos Argentinos, con ADEBA hemos tenido muy buen diálogo, con AVE también, que son los bancos más pequeños, inclusive con gran parte de la banca pública, y muchos banqueros a nosotros hoy nos dicen que la verdad que es una insensatez, habiendo un gobierno que reconoce que como mínimo la inflación va a ser el 15%, nos estén ofreciendo el 9%, pero que no pueden hacer otra cosa porque el gobierno los presiona y los condiciona y les exige que no haya una propuesta mayor salvo la del 9%. Con lo cual, obviamente, aquí no hay paritaria con el sector empresario, aquí hay una necedad, un capricho y un gobierno vengativo que busca revancha, vaya a saber de qué cosa. Yo lo que le puedo sugerir al gobierno es que no se pongan tan nerviosos, que esto es una paritaria, nada más. Sergio, hay alguna cuestión que el gobierno empieza a filtrar, de hecho algunos diarios ya en el día de ayer lo empezaban a contar, hoy hay otros que también lo están diciendo, que es el tema de las cláusulas de revisión de aumento, que son distintas a las cláusulas gatillo, que vos bien sabrás que el gobierno había expresado, claro, ¿no?, firmemente que no quería que hubiera cláusulas gatillo, que son cláusulas automáticas. Ahora, corregime si yo entiendo mal, las cláusulas de revisión de aumento serían un poco más complicadas porque te obligan a sentarte a negociar de vuelta, ¿no? Con un condimento, nosotros la pusimos en la primer paritaria con este gobierno, la del 2016, pusimos esa cláusula, sí, y nunca se cumplió. Hubieron 5 o 6 pedidos de la Asociación Bancaria cuando superó,
la inflación y nunca se cumplió porque el ministerio decidió políticamente no convocar y dio la instrucción que ningún banco se sentara, así que ahí va. son cláusulas ilusorias, ¿no? Pero por otro lado, fíjate esto, Sí. el precio de las naftas tiene cláusula gatillo porque es un mix entre el dólar y el barril de petróleo. El precio de las tarifas tiene cláusula gatillo porque es un mix de inflación y dólar. El precio de los créditos hipotecarios tiene cláusula gatillo porque es por indexación. Quiere decir que el problema no es la cláusula gatillo, son los salarios para este gobierno. Se entiende, y por eso quería preguntarte esto y que vos recordaras ese ejemplo que yo no lo tenía tan fresco, pero viene bien para explicar esto que yo decía de las cláusulas de revisión de aumento, que claro, ahora el gobierno las filtra como algo que está cediendo, como algo auspicioso, pero en realidad, como bien vos contás, en el ejemplo al menos de ustedes, en la bancaria, no ha sido para nada auspicioso porque esa cláusula, no ser automática, no se ha traducido en ningún beneficio para los trabajadores. Sí, claro, además cuando te ofrecen poco incremento original de aumento y te lo actualizan, lo que te hacen es partirte en 20 pedazos un acuerdo, cuando en realidad si vos haces una cláusula gatillo debería ser retroactiva al inicio de la firma del convenio para que no pierdas poder adquisitivo con relación a lo que tenías el año anterior. Claro. Es discutible, inclusive el concepto de la cláusula gatillo también es discutible. ¿Por qué? Porque si no es un salario ajustado por inflación y vos consolidaste la inequidad de salarios en la Argentina, donde el 60% está por debajo de los 15.000 pesos y 15.000 pesos es lo que necesitas para no ser pobre. Entonces también es una engaña pichanga la cláusula gatillo. Podrá servirnos quizás a sectores que tenemos un poco más de ingresos, pero a sectores de menos ingresos nos termina perjudicando esa cláusula y no la libre discusión de lo que vale una canasta familiar. Sergio, Gabriel Suez te pregunta, vos tuviste una postura desde el comienzo de este gobierno muy clara respecto a la orientación de la gestión de Mauricio Macri. En este momento están convocando una movilización junto con Hugo Moyano y los camioneros. Hugo Moyano no tuvo desde el primer día del gobierno de Macri una postura clara de oposición. De hecho, había tenido una posición bastante negociadora con el gobierno. ¿Cómo evaluás vos este movimiento que ha tenido Moyano desde aquel primer momento del gobierno? Incluso estaba revisando recién en el archivo la inauguración de un monumento a Perón, Moyano diciendo ni los que se dicen peronistas fueron capaces de hacer este monumento a Perón. Se llevaba muy bien con Macri. ¿Cómo evaluás esta trayectoria de Moyano hasta esta movilización del 22 de febrero? Como un transcurso del tiempo y una transición hasta ubicarse en lo que realmente iba a ser este gobierno. Creo que lo auspicioso de esto es que aquellos que empezamos casi en soledad con una crítica presumiendo lo que iba a ser el gobierno, hoy nos sentimos más acompañados y tiene más volumen la protesta, porque no solamente Moyano, estamos convocando varios, las dos CTA, la Corriente Federal, Moyano, el sector del Azul y Blanca también, los movimientos sociales. Es reeditar lo que pasó el 6 de diciembre en aquella marcha multitudinaria en contra de la reforma previsional, de la que los grandes medios no hablaron porque no hubo incidente, y pudimos hacer una marcha con más de 300.000 trabajadores en la calle, pero no se habló porque no hubo incidente. Ahora lo de Creo Moyano, que es consolidar eso, ¿no? ¿No puede responder lo de Moyano al avance de causas judiciales en su contra? No creo que Moyano lo vayan a correr con causas judiciales, me parece que también sería... A ver, nosotros cuando nos juntamos en Mar del Plata hace poco, distintos sectores, fue precisamente para elaborar un documento que era la piedra basal de un proceso de confrontación si el gobierno no cambia su política. Después, claro que él tiene algunas denuncias y yo creo que tendrá los elementos y confío en él, en que los tenga, para poder dar cuenta en la justicia de lo que le reclama la justicia. De todos modos, me parece que uno tiene que medirlo también y si bien todos tenemos que dar cuenta ante la justicia, no es ingenuo, no debe ser ingenuo uno en presentarse ante la sociedad con el siguiente cuadro de situación. Firmamos un documento y a la noche de ese mismo día fue cuando lo imputan a Moyano y sus problemas más gruesos en materia judicial son a partir de cuando decide acompañarnos a la Corriente Federal y a las dos CTA en la marcha en contra de la reforma previsional. Este es un gobierno, lo dije al principio de la nota, muy vengativo, así que tampoco le escapo al análisis de las dos cosas, ¿no? Sergio, a partir de esta última respuesta que vos das, si bien hay casos, por supuesto, que son contundentes, casos... Sí, no, lo voy a defender. Claro. No, obvio. No lo decía porque vos estuvieras defendiendo nada, sino simplemente a modo de cita, caso Balcedo, caso Pata Medina, caso Huocra Bahía Blanca, donde claramente son sindicalistas que han utilizado su posición para enriquecerse personalmente
e incluso también generar otro tipo de problemas. Pero sacando esos casos que son muy evidentes, que son casi flagrantes, podría decir uno, ¿crees que se está utilizando a la justicia como una herramienta de presión al sindicalismo en general? Creo que son coincidentes muchas veces los fallos, las resoluciones, caminos que toma la justicia con las necesidades políticas del gobierno. Al menos tengo la duda de que no estén siendo funcionales a la estrategia del gobierno, ¿no? Como mínimo duda, pero no quiero poner el término la justicia. Digo, hay un grupo de jueces, porque jueces y laburantes de la justicia hay miles y miles en toda la República Argentina que hacen bien su trabajo y que a veces pagan las consecuencias por ello. Si no, mirá a los jueces que resolvieron a favor de la bancaria en la paritaria el año pasado, que por ajustarse a derecho terminaron pidiéndole juicio político el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, digo, sería injusto, es lo mismo que sintetizar que todos los dirigentes sindicales somos ladrones porque haya 4 o 5 compañeros que equivocaron el camino, y así en cada actividad, ¿no? Creo que hay un grupo determinado de jueces que termina siendo funcional a la estrategia del gobierno y eso a mí me genera por lo menos dudas. Queda claro. Sergio Palazzo es secretario general de la Asociación Bancaria. Sergio, como siempre, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Chao, digo un abrazo.